¿Cómo están? Ya nos estamos adaptando un poquito a esto, ¿no? Bueno, pues la clase es de formación cívica y ética y el tema que vamos a ver es la resolución de conflictos. Vamos a empezar a definir qué es un conflicto, ¿sí? Es una situación que implica un problema o una dificultad y que puede suscitar posteriores enfrentamientos, generalmente entre dos partes, o puede ser también cuyos intereses o valores y pensamientos son opuestos, ¿sí? Y entonces ahí es donde se da ese intercambio entre querer imponer nuestras propias necesidades, ideas, gustos, preferencias, etcétera, pues se genera esta discrepancia, incluso pues puede traer, vamos a llamarle problemas pues afectivos con quienes nos estamos relacionando, ¿sí? Eh, es una lucha constante por querer tener la razón y a veces una problemática que se presenta por circunstancia en este momento, pues revive como circunstancias del pasado, ¿no? Entonces, eh, eso es un conflicto. ¿Cuáles son los ejemplos? Bueno, pues son los distintos intereses, necesidades y deseos. Las diferencias de opinión sobre el camino al seguir, el criterio para tomar las decisiones, es decir, que unos quieren o consideran viable tomar una decisión de una forma y otros la consideran que no, la repartición de recursos, cuánto nos toca a cada quien, bueno, hasta de a veces de la bebida, ¿no? Yo necesito que me des medio vaso, ¿no? Yo necesito que me des un poco más de medio vaso, en fin, desde ese tipo de situaciones se presenta un conflicto. Y pues obviamente la diferencia de valores, es decir, cada quien le da a las cosas, a las circunstancias, pues cierta importancia, ¿no? Y entonces para cada quien adquieren distinto valor. Cuando nosotros hablamos de la resolución de conflictos, es que tenemos el interés en no tener una vida complicada, en tratar de resolver de manera saludable aquellas situaciones que tienen solución, eh, en la cual nosotros podemos ceder o tomar una actitud más positiva para que existan los menos posibles. Sin embargo, los conflictos van a estar todo el tiempo en nuestra vida. ¿Cuáles son las formas de enfrentar un conflicto? Uno, la evasión, decir, no es cierto, no existe. El clásico, yo no me había dado cuenta, es que tú lo estás exagerando, ¿sí? Entonces, negarlo es una de las formas. Imponer el propio criterio es cuando tú quieres imponer lo que tú crees y lo que tú piensas, por sobre todas las ideas de los demás. La 3 es la sumisión y es aceptar todo. Está el conflicto y con tal de no tener problema dices, bueno, sí, ok, sí, tú tienes la razón, sí, lo entiendo, sí. E incluso, pues tener una actitud en donde puedan lastimar nuestra propia dignidad, ¿no? Y nosotros con tal de no tener, pues eso, conflictos, pues decimos, ok, así como tú digas está bien. Y la negociación, esta es, bueno, cuando tú te das cuenta que existe el conflicto, pero que buscas resolverlo de una forma en la que las dos partes pues salgan ganando, ¿no? Incluso cuando cedes, terminas ganando. ¿Cuáles son las estrategias de solución no violenta? Porque hay solución violenta de conflictos y entonces, pues de jugar un chinchampú, ¿no? Y entonces ahí ganó, no es tan violento, pero finalmente es algo que dejamos al azar, hasta quienes se golpean, se lastiman, se ofenden, se maltratan, ¿no? Con tal de imponer su propia decisión. Entonces, estas estrategias de solución no violenta, pues una es la mediación y es donde llegas a acuerdos de primer nivel, es decir, tú lo platicas directamente con esa persona y dices, bueno, vamos a hacer una cosa, ¿qué te parece si tú haces esto y yo hago esto y los dos salimos ganando? ¿Sí? En la negociación implica que tú vas a ceder algo y no con la intención de ser sumiso y decir, bueno, ya hazlo como quieras, no. Tú vas a ceder un poco, el otro va a ceder un poco y vas a ganar, ¿sí? La conciliación es cuando ya interfiere incluso una persona extra y dice, a ver, estas son las situaciones, estos son los puntos de vista, vamos a tratar de ponernos de acuerdo para llegar a una solución que nos convenga a todas las partes. Y la última es el arbitraje, ahí ya no tienes mucho que hacer,
Ahí ya es cuando una persona externa que tiene las capacidades y las habilidades para resolver la situación que en ese momento estás teniendo, pues se convierte como en el árbitro, ¿no? Y como es un especialista en esa situación que tú estás viviendo, pues él va a determinar quién tiene la razón y quién no. Y ya no puedes hacer nada, ni puedes ceder, ni puedes negociar, no. Se da una determinación de acuerdo a lo que vamos a llamarle legalmente o a lo que le corresponde a cada quien. Vamos a hacer esto en nuestro cuaderno. Ya saben que ustedes tienen primero que hacer su apunte en su cuaderno. Entonces en su cuaderno debió estar la fecha, el tema, que es resolución de conflictos, y sus notas. ¿Qué es un conflicto? ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Por qué se pueden dar? Eso lo deben tener ya ustedes escrito en su cuaderno. Estas son las que van a subir a sus evidencias, ¿sí? Pregunta número 1, ¿por qué creemos que nuestra sociedad es tan violenta? Y número 2, ¿por qué necesariamente para resolver los conflictos? Esta es una de las primeras opciones para resolverlos, la violencia. Entonces, contéstalas en tu cuaderno, ponle pausa a tu presentación para que las contestes y continuamos. ¿Qué acciones vamos a seguir? Bueno, uno es valorar el diálogo como un instrumento de resolución del conflicto. El diálogo no es nada más hablar o escuchar al otro. El diálogo es la escucha activa, es decir, realmente pretender o querer entender la idea que el otro nos está dando, ¿sí? Ser capaz de escuchar y contener al otro en su visión del problema. Dejarlo que fluya y que nos exponga sus puntos de vista. Generar confianza, confiar en el otro y en los compromisos que se adquieren, cooperar para que se llegue a un acuerdo, dialogar entre las partes del conflicto para definir exactamente cuál es el problema. Porque a veces el problema no es que yo agarre el control remoto de la tele y hoy te lo gané, ¿no? El problema, ¿cuál es? ¿Realmente es ver un programa de televisión? A veces no, a veces es que yo siempre te permito que tú seas el primero en usarlo, por ejemplo, ¿no? Proponer soluciones a veces es muy bueno. ¿Y qué hacemos? Pues no sé, pero eso no. No, pues entonces ya no ayudamos mucho, ¿no? La idea es decir, bueno, ¿qué hacemos? Yo propongo que podamos hacer esto, esto, esto y esto. Ah, bueno, la otra parte te dirá, pues a mí no me gusta mucho esa idea, me gusta más esta, pero tú también tienes que escuchar las propuestas que los otros tienen para resolverlo. Lograr un acuerdo concreto y visible, con un compromiso de cumplimiento de ambas partes. A veces hablamos mucho y decimos que, y entonces, si es que tú me dijiste y yo te dije, pero tú me hiciste y cuando teníamos 3 años tú me, ¿sale? Nos remontamos a muchas cosas pasadas y al final terminamos por decir, bueno, ya ahí muere, ya, ahí quedó. Ajá, y, o sea, ya ahí quedó y eso qué. Eso al final termina siendo una evasión, ¿no? O sea, sí, ya lo platicamos, ya dijimos que no nos gusta, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Sale? ¿Cuál es la solución concreta a lo que nosotros nos estamos enfrentando? La siguiente actividad es, en esta semana que viene, tú vas a identificar alguna situación de conflicto. Vas a poner atención en las reacciones propias y en las reacciones de las otras personas. Lo vas a escribir en tu cuaderno. No va a ser obligatorio compartirlo en la clase, ya sabes que es participación oral, pero en tu cuaderno sí lo vas a mandar como evidencia. ¿Sale? A veces nos tenemos que ser un poquito más conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Y bueno, vas a escribir 3 conflictos que tú consideras resolviste de forma favorable. ¿Cómo lo hiciste? Platícanos. A lo mejor tienes mejores ideas que nosotros y podemos hacer algo, puedes ayudar a tus compañeros a resolverlos. Escríbelos en tu cuaderno, por favor. Y eso es todo en nuestra clase de hoy. Pues ya sabes mi nombre, Dulce Gisela López Panamá, en YouTube, ahí viene la de Fosa, que es donde tú ves tus videos. El correo es si tus papás tienen alguna situación que atender, lo tienes ahí en pantalla. Y en Facebook, que solamente hay información general para que tú puedas consultarla cuando gustes. No hay que hacer actividades ahí ni nada, solamente es información que te puede ser útil. ¿Sale? Entonces, bueno, pues que tengas bonito día, apúrate a hacer tus evidencias, súbelas por favor en donde dice trabajo de clase. Recuerda por favor cambiar el nombre a tu archivo para que tu carpeta esté bien organizada y no nos perdamos, ¿sí? Pues que tengas bonito día. Te mando un besillo, cuídate mucho.